Muchas gracias y muchas gracias a todos por venir. Como me suelo poner muy nerviosa siempre en público, cuando doy mis conferencias, pues suelo trabajarme un texto para no fallarme a mí misma. Entonces, me ha dicho Charo que tengo 1 hora, para que lo sepáis. La mitad va a ser texto y la otra mitad ya va a ser propiamente unas imágenes con una selección de mi trabajo. Bien, he titulado esta conferencia Asignatura suspendida. Esta conferencia tiene 7 partes. Cada parte dura 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos. La primera, sí, no. Agradezco esta invitación por parte de la universidad y en concreto al grupo de personas que se encargan de organizar este ciclo de conferencias que se incorporarán a un archivo red internacional basado en conocimientos feministas a través del arte. Además, para mí es un honor estar entre vosotras, entre vosotros, sobre todo si se considera que mis estudios los he realizado aquí. Hace mucho tiempo que no visitaba la UPV. Os aseguro que dar una conferencia en cualquier otro sitio es una tarea más fácil. No puedo afirmar que fuera una alumna diligente con buenas notas, ya que siempre me he rebelado contra lo académico y he cuestionado a aquellos profesores, a menudo hombres, que no eran capaces de ser autocríticos con sus planteamientos inflexibles, que no han sido generosos con su tiempo, que no han reactualizado sus relaciones con el arte, que no entendían que una mujer se mostrara distinto o que no se han comprometido suficientemente en su labor pedagógica. Aún así, la parte positiva es la que más pesa en mi memoria y celebro especialmente estar hoy aquí, entre vosotros. ¿Cómo plantear un discurso en primera persona sobre un trabajo que comenzó hace más de 25 años? Se habla mucho de arte, pero ¿cómo abordarlo como si fuera algo extraordinario? Me ha ayudado ser consciente que la mayoría de vosotros no sabe nada de mí. Para poder dar esta conferencia, he pensado que es necesario que primero describa mi contexto cuando tenía vuestra edad, ayudándome de algunos referentes de esa época. Esta primera parte escrita me sirve también para no enseñar únicamente mi obra, porque por experiencia, cuando un artista muestra un cuerpo de trabajo extenso a otro artista novel, lo que se consigue es que en vez de invitar a un diálogo, se crea una distancia y se tiende a categorizar negativamente. Es como si se apreciara solamente las oportunidades que esa persona ha tenido para mostrarse al público. Una perspectiva desde el reconocimiento social y el currículum nunca es la adecuada. Lo que sí he tenido muy claro en esta ponencia es el no dejarme llevar por ese tono apocalíptico de queja, qué mal está el arte, que oculta la parte más espiritual, atávica, abstracta, pasional, diríamos de pura supervivencia, por la que una persona decide dedicar toda su vida al arte, por la que una persona decide dedicar toda su vida al arte, con todo lo que ello supone. Es la misma afirmación, la de qué mal está todo, la que escuchaba cuando en los 80 yo era una estudiante como vosotros. Os he puesto, estas 2 imágenes son un tanto anecdóticas, pero bueno, la primera imagen era como el referente que me hubiera gustado tener y que luego lo descubrí, y esta soy yo con una amiga sin saber que existía ese referente, ¿no? Bien,
una cosa, como una imagen que he puesto para esta conferencia es esta. He cogido esta imagen de Altos Hornos, porque este es el paisaje que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Cuando pienso en Bilbao, ¿no? Y aquí está el esquema de la conferencia rayado en esa imagen. Bien, lo que sí he tenido muy claro en esta ponencia es el no dejarme llevar por ese tono apocalíptico de queja, qué mal está el arte. Es la misma afirmación, la de qué mal está todo, la que se escuchaba cuando yo en los 80 yo era una estudiante como vosotros. Sin embargo, es posible saltar al vacío, estableciendo un vínculo inseparable entre lo que sientes y lo que logras expresar. Una buena dosis de actitud vital es una buena inyección de ingenio. El talento aparece cuando eres capaz de trascender esa vitalidad tan incorpórea. Bien, ahora el punto 2, la edad de oro. Para esta conferencia he partido con Paloma Chamorro como referente, alguien cuyo trabajo y sobre todo su actitud para hablar sobre el arte me ha marcado profundamente. Según en la red, ella comenzó a trabajar en televisión española a principios de los años 70 en programas de divulgación cultural, artística y literaria. Sin embargo, la popularidad le llegaría con la Edad de Oro, 1983-1985, dos años, programa que sirvió de plataforma para mostrar al público las últimas tendencias culturales y en especial musicales de los primeros años 80 en España. El espacio fue un auténtico escaparate internacional de las tendencias más vanguardistas del momento. En esa época, esto no lo digo yo, lo dice la red, quedaros con esta frase. En esa época cultiva su imagen con una estética after-punk simbolizada por su excéntrico peinado, desde entonces asociado a su personalidad. En 1985, Paloma Chamorro fue procesada por ofensas a la religión con motivo del contenido de la Edad de Oro emitido el 16 de octubre de 1984. Hasta 1993 no sería absuelta por el Tribunal Supremo. Paloma Chamorro ya nunca fue la misma a partir de ese momento. Se le cerraron muchas puertas. Podríamos plantear aquí un monográfico, mujeres cruelmente estigmatizadas a partir de un momento en sus trayectorias. Las descripciones divulgadas en la red de ninguna manera son suficientes para reconocer el trabajo de esta gran mediadora. Su programa La Edad de Oro, para mi generación, significó traspasar el límite entre alta y baja cultura y, por tanto, supuso plantearse de raíz ya nunca más tener complejos de clase. Talento podía ser transmitir algo muy personal, independientemente de tu situación en la sociedad. Mientras yo estudiaba Bellas Artes, esperaba ansiosamente la retransmisión semanal de su programa La Edad de Oro, que se emitía en la madrugada, dado que no era para todos los públicos. Chamorro era capaz de transmitir su amor por la creatividad en el arte, la música y la poesía, y a fijarse en la personalidad de cada artista. Se volvió a hablar de su excéntrico pelo cuando falleció el año pasado, en el 2017, como si fuera ese rasgo de estilo algo que resaltar por encima de su actividad. Misoginia siempre encubierta que pasa desapercibida porque la sociedad está muy acostumbrada a ello. Sirva pues esta conferencia como un pequeño homenaje. Ahora sí que voy a permitirme poner un trocito de un vídeo, o sea, donde para que veáis quién es ella, ¿no? Y además porque me sirve, porque ella va a hablar de un artista que murió a los 20 años, el cantante de parálisis permanente. Pero fijaros en cómo habla del artista, ¿no? O sea, más que en sí mismo de quién habla, ¿no? Porque habla con esa, no sé, con ese, iba a decir respeto, ¿no? Con esa magia que hace que la gente le tenga como curiosidad, ¿no? Por alguien que crea, ¿no?
La muerte cristaliza un instante. La muerte de Eduardo Benavente religará ya para siempre este momento de la música española actual con esa fascinante personalidad capaz de tocar la batería, la guitarra, cantar, componer y por encima de todo enamorar. Con el paso del tiempo, otros fans escribirán sobre las carencias a que ahora nos ha sometido la fatalidad y sobre los dones que ya nos había hecho este seductor joven de 20 años. Hoy ya solamente nos queda confirmar, por encima del dolor, el placer de haberle conocido. Un músico pop es un mecanismo humano de fascinación. La extrañeza ante él es el primer hito del recorrido de la fascinación. Pasado el momento de la sorpresa, el mecanismo debe permanecer intacto en su reducto, inviolable. A ese reducto Goethe lo llamaba personalidad. El artista se diferencia del resto de los hombres porque construye y reconstruye su personalidad. Es lo que le da derecho a formular exigencias en la vida y ante sus semejantes. Eduardo Benavente poseía personalidad en el sentido goetheano. Veía el mundo con ojos diferentes y exactos. Su estética era despiadadamente heroica y piadosamente irónica. El signo de una inteligencia de primer orden es el de que es capaz de detenerse sobre dos ideas contradictorias sin perder por ello la capacidad de funcionar. Debería entenderse que en las cosas no existe la esperanza y sin embargo estar decidido a cambiarlas, escribió Scott Fitzgerald. Eduardo Benavente no era un alma lavada. Sabía que toda vida es un proceso de demolición de cosas nunca demasiado tangibles. La nieve es de una pureza engañosa. La nieve es de una pureza engañosa, ¿no? Es una frase con múltiples significados. Dejarme resaltar estas frases también que ha dicho ella, por si no las habéis escuchado, ¿no? Dice, su estética era despiadadamente heroica y piadosamente irónica. No era un alma lavada, sabía que toda vida es un proceso de demolición de cosas, nunca demasiado tangibles. Una manera como de ofrecer, de hablar del arte de una manera menos impostada, ¿no? Más sentida, ¿no? Bien, el tercer capítulo, impostura. Un paisaje industrial es un sello de fuego para siempre en tu propio imaginario. Paisaje industrial. El hecho de pertenecer a lo que en aquel entonces se denominaba clase trabajadora te obligaba a ver la vida desde un único punto de vista funcional. La palabra trabajo significa sustento y la imaginación, como una mala hierba, se arranca de raíz. El concepto del lenguaje es otro. Aquí tengo una chuleta de una frase maravillosa de Wittgenstein. La prueba de la existencia del mundo es el lenguaje. Fijaros, ¿no? La palabra lenguaje y lenguaje. Dos cosas muy distintas, ¿no? Ganar dinero es el motor de todo y las formas de comunicación se establecen únicamente en relación a él. Las decisiones importantes se hacen en función de recibir una compensación material inmediata. La mayoría éramos hijos de migrantes que habían pasado hambre y humillaciones. Nuestros padres lucharon por un mundo mejor, pero la cultura no era algo que se considerara necesario. 3 negaciones. 1. Economía. Optar por la Facultad de Bellas Artes era en sí mismo otra negación, pues significaba que no se iba a contribuir en la economía familiar. 2.
Papel biológico. No sucumbir a tu papel biológico, no erigirse a través de ser necesariamente una mitad en una pareja de dos, hombre-mujer, no a la labor invisible que las mujeres habían aceptado sin rechistar a lo largo del tiempo. 3. Arraigo. Un rechazo en toda regla del hogar como una institución inapelable y sagrada. El concepto de espacio impuesto para una mujer era la casa, como un claustrofóbico lugar de trabajo. Recuerdo especialmente la expresión estar encerrada en casa. Por todo ello te acusaban de impostora. Parecía que el arte perteneciera a una aristocracia, a otro bando, el de los otros. Las personas de tu entorno entendían tu postura como un rechazo en toda regla hacia el barrio, la comunidad, el país. Una vida lineal consistía en establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a un concreto número de personas, pensamientos y cosas. Arte, como os digo, no se consideraba trabajo y por tanto era un suicidio. De antemano se presagiaba un hundimiento, una caída inevitable. Suponía convertirte por decisión propia en un error, en representar a una mujer fallida. Había apuntado aquí un libro muy interesante que estoy leyendo ahora, que se titula ¿Quién le hacía la cena? A Adam Smith, que como muchos sabréis es el padre de la economía moderna, y lo escribe Catherine Marshall, por si os interesa. Y aquí tengo otro mini sketch, un vídeo, porque he apuntado la palabra rara, ¿no? Porque es como otro subtítulo dentro de este capítulo. Si además de todo esto iba unido la apariencia de una estética inventada, hacía que fácilmente se te adjetivara de rara. Yo siento una empatía hacia todos aquellos a las que se les denomina raras por su posicionamiento amoral. Son quienes se atreven a hacer cosas interesantes, fuera de la manada, como el personaje, el inquietante conocido de Arrebato. Según las propias palabras de su director, Iván Zulueta, esta película de 1979 trataba sobre un sujeto que se autofilma mientras duerme. Y he cogido un trocito, la calidad es pésima, pero es que fijaros también lo que dice, ¿no? Es también como muy, no sé, como otra clase de artista, ¿no? El único fallo. Pero hay que tener en cuenta que yo todavía creía en las cámaras que filman, en las cosas filmadas y en los proyectores que proyectan. Debes entenderlo. No adivinaba ni remotamente lo lejos que estaba de mi verdadera trayectoria. Chulo, ¿verdad? Bueno. Lo he puesto también como ejemplo de alguien que está obsesionado por las imágenes, ¿no? Un iconoclasta, ¿no? Esa voz en off que corresponde a Pedro, el actor se llamaba Will Moore, estaba obsesionado en descubrir la esencia del cine. Fijaros qué chulo, ¿no? Descubrir la esencia del cine, descubrir la esencia del arte, ¿no? Dejarme leer otras frases de él cuando enseña imágenes de álbumes de cromos. Dime, ¿cuánto tiempo te podías pasar mirando ese cromo? ¿Y este? ¿Te acuerdas? ¿Y este otro?
años, siglos, toda una mañana. Imposible saberlo. Estabas en plena fuga, en éxtasis, colgado en plena pausa, arrebatado. No, o sea, la palabra arrebato, arrebatado, no sé, arrebato, quedémonos con esa palabra, ¿no? Es como muy energética, ¿no? Estaba yo pensando en Santa Teresa de Jesús, ¿no? O sea, como dar esos saltos en el tiempo, ¿no? De una cosa a otra, ¿no? A lo largo de los siglos y a pesar de las aparentes diferencias, ¿no? En los personajes, ¿no? Bueno, estamos ya en el 4º capítulo. Ay, cómo pasa el tiempo. Bueno, se titula No hables con extraños. En los años 60 y principios de los 70 hubo una explosión económica impulsada sobre todo por los trabajadores. El nivel de vida de la mayoría de la población mejoró y se formó una clase media hasta entonces casi inexistente. Después de la guerra civil, Bilbao recibió una oleada masiva de migrantes. La enorme cantidad de mano de obra fue parte esencial de su proceso de construcción como ciudad industrial. Pero la primera crisis económica que viví fue en mi adolescencia, años 80, con un declive industrial que generó altos niveles de desempleo y provocó una desestructuración de la sociedad vasca. El incremento de la natalidad ya nunca iba a ir paralelo al poder adquisitivo. La marginalidad aumentó. Ser joven significaba estar en peligro, o más bien, ser joven significaba ser un peligro. Para que nos hagamos una idea mejor sobre esta época, merece la pena destacar las leyes que había, que eran leyes antijuventud, como la creación de un plan denominado Zona Especial Norte, siglas ZEN, CEN, qué irónico, ¿no? CEN, que considera como sujetos potencialmente peligrosos a los jóvenes, una especie de variante de la Ley de Peligrosidad Social entre los años 1983 a 1987. Esto es como, bueno, del Pleistoceno, ¿no? Pero cuando yo tenía vuestra edad, yo tenía un amigo un poquito más mayor que yo y por su aspecto la policía le paraba y él estaba obligado, se le aplicaba esta ley como un ser peligroso y tenía que ir a firmar a la policía cada mes para no salir de la comunidad vasca. O sea, imaginaros cómo era aquello, ¿no? Solamente por su aspecto. Esta ley sustituía principalmente a la anterior ley de vagos y maleantes, ya solo el nombre es terrorífico, para el control de todos los elementos considerados antisociales. Bueno, la ley de vagos y maleantes era una ley franquista, ¿no? Los grupos musicales del punk, aquí llamados rock radical vasco, aglutinaron nuevas ideologías hedonistas y anarquistas que se iban a mezclar con una estética de provocación. Había que expresarse sí o sí. Era como estar inmerso en un mar de inconsciencia que provocaba una necesidad por hacer las cosas de forma espontánea. No se tenía en cuenta ni el éxito ni la fama. Las palabras que mejor definirían la juventud en esa época: machismo, heroína, terrorismo, paro, represión social, crisis económica y reconversión industrial. En esta conferencia también he ido cogiendo cosas de alguna entrevista mía o de algún texto y bueno, me parecía que esta pequeña frase como que encaja en lo que acabo de comentar. Además del contexto de una única presencia de artistas hombres, pertenezco a una generación que bien podría ser la versión Blank Generation en el País Vasco en los 80. Muchos amigos de mi adolescencia se murieron jóvenes por ser adictos a drogas duras. El 5º capítulo, escalofrío. No pasa nada, sin nada explica nada. Si te dejabas llevar por tu entorno, claudicabas ante el lenguaje dramático de la realidad. El arte podía combatir el lenguaje autoritario e institucional, pero sobre todo iba a permitir una posición como mujer muy diferente a la que se me intentaba imponer. El artista tiene que expresar lo que le está ocurriendo, porque si su vida cambia,
el concepto que tiene del arte se modifica también. Además de acudir a la Universidad de Bellas Artes, lo que más me sirvió como fuente directa de expresión fue mi propio atuendo. Llevar mi estética personal a un extremo suponía no sucumbir a las teorías de comportamiento social. Creo que precisamente en ese momento las tribus urbanas nacían como pura necesidad de expresión y que tenían mucho que ver con la exclusión de la fantasía por pertenecer a la clase trabajadora. No era una estética comprada. Expresar el abandono del atuendo del trabajador, que significa austeridad y sacrificio, por aquel creado por ti, que no sabemos lo que significa. Bueno, ya nos vamos acercando. Solamente queda el punto 6 y el punto 7. Son muy cortitos. El punto 6. No mirar atrás. Os voy a poner aquí un trocito del Ángel Exterminador. Como todos, bueno, creo que es una peli que a todos nos gusta, ¿no? Y la he escogido pues porque es un buen ejemplo para tratar de explicar el miedo a evolucionar, a cambiar, a quedar fuera del grupo, ¿no? Dejarme así decir brevemente de qué va, por si algunos no la conocéis. Un grupo de burgueses es invitado a una cena en una mansión después de asistir a la ópera, mientras los sirvientes y los cocineros deciden abandonar la mansión, ¿no? Así sin que les vean los dueños de la mansión. El enigma aparece cuando, al terminar la cena, los invitados se dan cuenta de que un sentimiento interno provoca que se vean impedidos para salir de la habitación. A medida que van pasando los días, se repiten ciertas acciones. El alimento y la bebida empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados enferman, la basura se acumula y duermen como pueden. A partir de ese momento, la etiqueta, las buenas costumbres y la cordialidad poco a poco se acaban perdiendo y los burgueses se comportan como auténticos salvajes. Disculpe la señora, es tan temprano. Los proveedores no han venido aún. ¿Tampoco el lechero? Tampoco, y eso sí que es extraño. Quedaron carnes frías de la cena. Traiga eso y café bien caliente. Lucía, querida, perdona. ¿Dónde podríamos refrescarnos un poco? Ay, ahora mismo. Y excúseme por no haberme ocupado antes de eso. ¿Vamos a mi tocador? Apuesto que no sale. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué me dicen de esta situación? La verdad no sé. Me parece inverosímil. O quizás demasiado normal. Para mí lo malo es que nadie se hace esas preguntas. ¿Por qué no se fue usted anoche con su novia? Pues, no sé. ¿Habéis oído? Nadie se hace esas preguntas, ¿no? Fugarse de la casa familiar es un acto muy violento. Es una acción solitaria, incompatible con pertenecer a ningún grupo. La fuerza no reside en los análisis de los otros. Esto restaría la energía necesaria para escapar del mundo al que uno pertenece. Simplemente tienes que dejarte llevar por tu intuición, con la conciencia ancestral de una sapiens cazadora que tiene que sobrevivir y conquistar un nuevo territorio. No existe ninguna metodología para construir una nueva idea de espacio protector. Profundizar con conceptos sobre el abandono de lo que hasta entonces ha sido tu lugar no sirve. El único soporte iba a ser la acción, y esa acción consiste en huir, sin mirar atrás. Hay dos relatos muy conocidos que aluden el mirar atrás. Uno, la mujer de Lot. La fuente, la Biblia. Antes de ser destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, dos ángeles dijeron a Lot y a su mujer que escaparan y que no miraran atrás. Sin embargo, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. 2. El mito de Eurídice, la fuente mitología griega.
Orfeo bajó al inframundo en busca de su amada Eurídice, la cual había muerto por la mordedura de una serpiente. Hades y Perséfone, soberanos del inframundo, permitieron que Eurídice regresara con Orfeo al mundo, con la condición de que él no mirara atrás hasta haber salido completamente de ahí. Al llegar a la superficie, Orfeo se giró para ver a Eurídice, pero ella aún no había emergido completamente. Así que Eurídice desapareció para siempre. Es una buena metáfora. Bueno, se me había olvidado deciros que en todo este speech hay como cuñas que sirven para hablar de mi trabajo. También podríamos hablar de la invisibilidad, ¿no? De la reconstrucción de una persona, de la destrucción, de muchas cosas, ¿no? Bien, y el último capítulo, y acabo aquí mi texto y ya paso a las imágenes. Caracteres singulares. Sospechaba que ser artista y esteta eran compatibles. En el movimiento feminista, en esos momentos, las mujeres estaban luchando contra la estética como disciplina. En los 80 aún no existía una conciencia de las diferencias. Muchas mujeres aspiraban a una sexualidad propia, hedonista, estética y experimental. Nunca me han interesado las categorías sexuales: homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, etcétera, etcétera. Considero que el conflicto es otro. La persona como una entidad en continuo cambio. Ese es mi concepto queer. Esto no era un asunto que se tratara socialmente. Ha pasado mucho tiempo para asumir que el cuerpo es político. Lo interesante del momento que vivimos no es que esta sea la era de la mujer, que esto es una gran mentira, sino el hecho de que puedan ser, al fin, caracteres singulares. Bueno, pues aquí acabo con mi texto y ahora voy a pasar a intentar hablaros un poquito de mi trabajo, ¿no? Es que he traído un montón de imágenes, no sé por dónde empezar. A ver, Ana Laura. Esta imagen la he puesto a propósito. Es una, como hay una parte de mi trabajo en la que me he utilizado a mí misma como herramienta, ¿no? Quería deciros la diferencia, ¿no? Mis autorretratos no son autorretratos. Esto es un autorretrato, es la foto de un fotomatón, pero mis autorretratos, mis fotografías no lo son. Las he encontrado relativamente hace poco tiempo y me hace gracia porque vosotros es esa imagen, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Bien, hablamos de una época en la que cuando yo acabé mis estudios aquí me fui a Nueva York. Fue un acto necesario y vital porque quería independizarme al 100% de todas las cosas que no me dejaban avanzar aquí, ¿no? Porque siempre existía como esto sí o esto no, ¿no? Entonces, en Nueva York empecé a utilizar los materiales que tenía a mano, ¿no? Y bueno, pues casualmente esa fue la primera escultura que hice cuando llegué a Nueva York. Bien, la pongo porque es el precedente inmediato a esta escultura. Estamos hablando de 1992, que se titula Mujeres sobre zapatos de plataforma y que es de alguna manera la escultura que consiguió como el pasaporte internacional, ¿no? De reconocimiento para mí, ¿no? De mi persona, ¿no? Os enseño estas imágenes porque generalmente cuando se analiza esta obra el público dice las pelucas, ¿no? Y no son pelucas, son cabezas. De hecho, mi ejercicio fue muy sencillo, era más o menos, no tengo estudio, no tengo producción, pero necesito trabajar, ¿qué puedo hacer, no? Y además, otro añadido logístico, meramente logístico, tengo que transportar mi trabajo porque no tenía medios, ¿no?
Entonces pensé en la idea de la cabeza, ¿no? La idea de la cabeza como escultura, ¿no? Como en las tribus africanas que tienen verdadera obsesión por la cabeza, ¿no? Y bueno, pues lo que sí que os puedo decir, porque no quiero mentir, mi trabajo no, por lo general, incluso ahora, en estos momentos de mi trayectoria, no tiene verdaderas metas. Simplemente yo hago un trabajo y luego sale el significado a posteriori. Ahora veo este trabajo y digo, wow, o sea, puedo hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, del vacío, de la invisibilidad del cuerpo, de muchas cosas, pero en aquel momento lo hice porque necesitaba trabajar, nada más, ¿no? Esta obra también es de esa época, se titula Pantalón preservativo, perdón, y está hecho con látex y bueno, es una obra que no existía porque el látex ya sabéis que es un material que perece, pero hace relativamente poco tiempo me llamaron para una exposición cuyo título me encanta, que era algo así como un lugar donde los artistas tienen derecho a fracasar, en la Fundación Miró, que es el primer sitio donde expuse con la obra de Mujeres sobre zapatos de plataforma. Y bueno, ahora la veo, que la tenía también, siempre es interesante cómo tú mismo o tú misma eres muy crítica y de pronto hay parte de tu trabajo que rechazas y luego lo vuelves a recuperar o lo rechazas o piensas que lo rechazas del todo, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no? Simplemente. Esto lo pongo porque también esta obra se titula Bolso y bueno, está hecho con los calzoncillos de mi padre y también la he recuperado porque independientemente a que cada obra necesitaría un monográfico, un tema diferente, ¿no? Hay como una necesidad de expresar, no sé, es que no sé, esta obra estaba totalmente como yo la había expulsado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora el saber que el artista no debe de hacer, bueno, debe es una palabra muy fea, ¿no? Hace lo que le pertenece en cada momento. Yo sería incapaz de hacer ahora ese trabajo, pero honestamente me alegro de haberlo hecho. Esto también es de esa época, se titula Wonder Woman. Vamos a saltar porque si no nos va a dar tiempo. Este es mi primer autorretrato, pero aquí también sería otro tema, ¿no? Otro monográfico, porque wow, para hablar de esto se necesita de muchas cosas que ahora en este momento no me da tiempo, ¿no? Pero quedaros con que no es un autorretrato, no lo es. Esto también se titula Bicéfalas y dejarme hacer un guiño a una imagen así personal que he puesto al principio de la charla. La diferencia de autorretrato, esto es un autorretrato, esto es una foto mía personal con esta amiga. Bueno, ahora va muy lento. Y esto es el trabajo. Son muy distintos. Esto también. Bueno, vamos a pasar porque wow, tengo
también tenéis que comprender que estas son las imágenes que me han ayudado a dar la charla. Entonces tengo como yo siempre como que llego con un montón de balas en el bolso por si acaso y luego al final utilizo muy poquito, ¿no? Veo que quedan 10 minutos, voy a ver. Bien, esto quería enseñaros. Imaginaros, ¿no? Habéis visto la obra de Mujeres sobre zapatos de plataforma, y que era de 1992, y en 1997 una comisaria que se llama Rosa Martínez me invita a hacer un proyecto para la Sala Moncada en Barcelona. La Sala Moncada, para aquellos que no sepáis, es un lugar muy emblemático, porque se han hecho cosas siempre muy experimentales, ¿no? Y bueno, cuando me ofrecieron esta oportunidad, yo no quería expresarme a través de mis, digamos, propios objetos tridimensionales. Quería utilizar el espacio de otra manera y utilizar la oportunidad que se me brindaba, ¿no?, para saltar al vacío, ¿no? Entonces pensé en esta es mi primera instalación. Yo no tenía ninguna experiencia en instalaciones, pero el hecho también de no tener experiencia a veces te sirve para tener esa actitud como tan vital que igual contrarresta el no tener una actitud como de experiencia, ¿no? Bien, esto era una tienda de ropa insertada en el propio espacio, ¿no? En la imagen veis que hay que está metido un espacio dentro de otro espacio, es decir, un espacio simbólico, tienda, en otro espacio simbólico, arte. También es verdad que me parecía interesante, como hacen los arquitectos, el respetar toda la normativa en este caso de que, por ejemplo, una persona pudiera acceder alrededor en silla de ruedas, etcétera. Tenía que medir 70 centímetros, pero aparte de eso, lo interesante, este es el interior, lo interesante era esto, ¿no? También, ¿no? El ver que era mentira, ¿no? Pero mentira entre comillas. O sea, que es esa pregunta que siempre nos hacemos en el arte, ¿no? Esto es verdad, esto es mentira. También, ¿hasta qué punto de nuestras ideas llegamos? ¿Hasta qué límite? ¿Es tienda, no es tienda? ¿O es museo? ¿O es qué es, no? Como ya os digo, esta obra es de 1997 y Nicolás Baudrillot, no sé cómo se pronuncia, siempre tengo problema con el francés, Baudrillot, no sé si lo he dicho bien, me invitó a preparar otro proyecto, ¿no?, en el Palais de Tokio de París, ¿no? Había apuntado aquí que él me dijo que Sea Astronauts le había causado un gran impacto. Mentiría si afirmara que pretendía formar parte de lo que luego se denominaría arte relacional, esa corriente artística donde se da más importancia a la reacción en red que al objeto artístico, donde se diluye la propia idea de autor. Esto también lo señalo porque si me preguntáis, ¿pero tú te consideras que haces arte relacional? Pues no, yo no hago arte relacional. ¿Querías hacer arte relacional? Para nada. O sea, que eso es otro tema, ¿no? Como los artistas, pues tenemos que asumir ciertas etiquetas a las corrientes que en ese momento existen. He de decir, por otra parte, que creo que no sé por qué, ahora empiezo a ver como en nuevas generaciones como ejemplos de mucho de este trabajo. No digo de mi trabajo, sino de arte relacional, ¿no? Saltamos 1997, quería poneros como tres instalaciones muy distintas. La tienda que os he enseñado, Sea Astronauts, y Dance and Disco, ¿no?, que en el 2000 inserté un club en el Reina Sofía. Un club real, aunque estas fotografías son pristinas y limpias, tenéis que imaginaros todo eso lleno de gente. Y ya no solamente quiero decir, todo eso lleno de gente significa
un club con gente bailando y disfrutando de sesiones de música electrónica, etcétera, ¿no? ¿Haría este proyecto ahora? No, no lo haría. Otra vez la pregunta. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No. Ese momento expresa muy bien lo que yo necesitaba, ¿no? Como última instalación, y así me da tiempo a poneros 2 vídeos y así acabo, un ejemplo de otra instalación es en el 2008, ¿no? Esta es la maqueta de mi instalación, se titula Pabellón de Escultura y fue en el Museo del Musac en León. Estas son unas fotos que me parecía como simpático enseñarosla de cómo, bueno, eso, he mezclado un montón de cosas como, bueno. Aquí veis la instalación real, ¿no? Habéis visto la maqueta y aquí veis la instalación real, ¿no? Fijaros, no sé, ¿no? ¿Qué significa cuando miras tu trabajo con la perspectiva del tiempo? Es una cosa, pero cuando lo estás haciendo es otra. Es decir, es mejor no mirar atrás, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dado que estamos analizando las imágenes, esta es una instalación en la que de alguna manera lo que a mí me impulsó a hacerla era pensar que el arte expulsaba al arte, ¿no? Es decir, que ese pabellón, esa especie como de reducto hecho con 32 hojas de aluminio de 3 metros por 2 por 1 centímetro de grosor. Digo lo de 1 centímetro porque visualmente eran como cuchillas de afeitar y cada centímetro, o sea, era como una escultura que se iba insertando, o sea, era en sí mismo también una escultura, ¿no? Y el propio, lo que os comento, el propio pabellón impulsaba las piezas que estaban afuera, las esculturas estaban afuera y el pabellón era una entidad en sí mismo, ¿no? Aquí lo veis un poquito más. Aquí están las esculturas situadas fuera del pabellón. Y bueno, perdonad, antes de eso, dejarme enseñaros una pieza, esta pieza, porque os he puesto como 2 ejemplos, ¿no? La primera instalación de 1997 y saltamos al pabellón de escultura, y también os he puesto mujeres sobre zapatos de plataforma y saltamos aquí. Es decir, había un amigo que me decía, wow, esto es como la instalación mujeres de plataforma, pero otra versión, ¿no? Después de más años, ¿no? Esta instalación además os la coloco porque también estaba dentro del pabellón de escultura en una especie de lucernario, ¿no? Y mi idea era muy distinta a la del pabellón. Lo que me hizo trabajar en ello era pensar que el arte es como alguien que te ataca por la espalda, ¿no? O sea, como un ente, un alien que aunque no quieras, o sea, te domina o te sorprende, ¿no? Y por supuesto también está la idea de la crucifixión, ¿no? Que os había puesto una foto de Bacon y un Jesucristo, un Cristo de Velázquez. Y bueno, pues para seguir y así redondear mi charla, voy a poneros para acabar dos vídeos también muy distintos. Uno se titula Superficiality, que es del 2003. La canción está interpretada por mí, porque yo también tuve un proyecto de música electrónica que se llamaba Girls on Film. Y bueno, pues se titula Superficiality y la canción es sobre eso, ¿no? Y luego os pongo otro vídeo reciente.
Joy, makeup, joy, make, Bien, me gustaría aspirar a que pensarais algunas cosas que internamente estaban en el texto y que pudierais ver ahí, ¿no? El tema de la cabeza, el tema del busto, el tema de la visibilidad, la invisibilidad, el tema de la identidad, el tema de la destrucción, el tema de la huida, ¿no? También os he enseñado el final porque el final me gusta mucho. Bueno, y ahora para terminar, ahora sí que sí, os pongo el vídeo Transestatua, que lo he hecho el año pasado, y solamente os pongo el primer capítulo. Tiene 7, que también tiene los mismos capítulos número 7, como el texto que os he leído hoy. Y conceptualmente es totalmente opuesto al vídeo que os he enseñado de Superficiality. Este vídeo, se me dio una sala de un museo cuyo tamaño es más o menos como esta sala, y yo quería que una pieza de escultura, que ahora no os la voy a enseñar porque no da tiempo, dialogara con un sonido, ¿no? Entonces empecé a trabajar en sonido y me salían cosas muy chulas, pero claro, era un sonido muy importado, no tenía nada que ver con la escultura. Yo quería trabajar más con el silencio, ¿no? Y bueno, pues lo estuve dando vueltas, y al final caí a la conclusión que lo mejor era ir con una cámara de vídeo y hacer el vídeo en la esquina de la sala e intentar, pues como que con unos micrófonos, como rastrear todos los sonidos que hubiera por el suelo, ¿no? Que eran sonidos, no sonidos, porque más bien eran como los sonidos del silencio, ¿no? Y bueno, pues os voy a enseñar el último capítulo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que no quiero abusar.
Como veis, he intentado como saltar en el tiempo, ¿no? Pero a la vez como creando como ciertos vínculos entre trabajos anteriores y trabajos actuales, ¿no? Trabajos hechos en este momento, ¿no? Se me ocurre deciros también que una cosa, claro, yo os puedo decir, la idea que yo tenía cuando hice este vídeo es lo que a mí me sirve para hacerlo, pero luego lo que el espectador recoge es muy distinto, ¿no? Yo pensaba como que, pues que, claro, en mi manera así como alegórica de pensar, que me hace gracia porque os he puesto antes el ejemplo del ángel exterminador de Buñuel, y leía yo el otro día que a Buñuel no le gustaba que la gente explicara su trabajo alegóricamente, ¿no? Pero bueno, yo sí que hay veces que necesito como ese input alegórico para empezar a trabajar, ¿no? Y pensaba pues eso, en toda la cantidad de sonidos que las paredes y el suelo de los museos tienen, ¿no? Más que sonidos como arañazos, ¿no? Y huellas, ¿no? De todo lo que ha ocurrido anteriormente, de todo lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vale, pues mira, prefiero así, me excuso y pongo más imágenes. Mirad, esta era la escultura que iba a dialogar con el vídeo, ¿no? Para mí esta escultura también, entre muchas otras cosas, además de un pliegue, por supuesto, lo más evidente, también es como un espejo, ¿no? En mi trabajo siempre ha estado muy... ¡Ay, no corre! Es que quiero ponerte unas imágenes de los espejos propiamente dicha, ¿no? Disculpad. A ver. Bien. Bueno, espejo. Quizás espejo, como que en mi trabajo siempre necesito al espectador, pero sobre todo necesito el ser humano como si fuera como la mejor materia prima para hacer escultura, ¿no? Entonces es como que siempre es algo muy evidente, pero es la realidad. Las personas somos como espejos, nos rebotamos, ¿no? O sea, probablemente tú en este momento veas una imagen de mí, pero yo soy la imagen de aquí, la que me rebota. Hoy a la 1:10 en la UPV en Bilbao. O sea, quizás es una manera como de destruir el espejo más que de ajustarlo, ¿no? De pensar que hay múltiples identidades, ¿no? De pensar, por ejemplo, en este caso, pues que el espejo es un agujero, casi más que un espejo, ¿no? Un agujero dentro del suelo. No sé, bueno, otra pregunta. Había una imagen de Piedrich, de las ruinas esas. Sí. Pues la había puesto, claro, venía con muchas ínfulas de enseñar muchas cosas y al final, pues ya ves, ¿no? Gracias por pararte en ella. Pues cuando hablaba antes de que me he dado cuenta que tengo que asumir que yo sí que necesito la alegoría para empezar a trabajar, aunque luego la destruya y ya no me interese, ¿no? Cuando hice la maqueta que os he enseñado del pabellón de escultura, pues no sé, estaba esa imagen dentro de mí, ¿no? La imagen tan bonita de esa superficie de hielos que se entrecruza y se rompe, ¿no? Y bueno, la había puesto porque estaba pinchada en mi pared, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.